Queridos amigos, muy buenas tardes. Aquí con Julio estamos conjugando el verbo yo te presento, tú me presentas. No, para nada. Voy a dar pase a esta segunda presentación del libro de nuestro congreso y es muy oportuno porque este libro está literalmente recién salido del horno, empezó a venderse en la Feria Internacional del Libro que acaba de terminar en Lima. Hemos tenido la enorme suerte y privilegio de que la librería de la Indy pueda traer este título, además de otros del sello Gourmet Musical, que es, como ustedes saben, es un sello argentino, que a veces no se puede conseguir muy fácilmente en otros países sudamericanos. Como ustedes lo han podido ver, ha tenido su stand aquí en la Feria del Libro Musical de nuestro congreso y en concreto este libro que nos trae Julio es verdaderamente una primicia. Yo personalmente recién lo tengo, recién lo voy a leer, pero como sigo a Julio, y sí, tenemos la broma de que tenemos un doyo, él es el sensei, ¿no? Entonces siempre estoy siguiéndolo en sus ponencias. Entonces muchos de los artículos que presenta aquí son trabajos, son temas que él ha venido trabajando, discutiendo en congresos, en conferencias, en clases maestras con las que estoy muy familiarizada. Vamos a escuchar ahora cada una de las de los títulos, de lo que lo ha animado, de cómo lo ha presentado. Eso no me voy a irrogar su voz. Sí quiero contarles algunas experiencias personales que he tenido con estos temas. Como hablamos anoche, cuando yo estaba presentando mi libro del Yarabí, cuando ya estaba casi todo hecho, había armado el marco teórico de mi trabajo, pude conseguir Huaynos Híbridos, el texto la versión original de Huaynos Híbridos, y me pegué una depresión espantosa porque toda el agua tibia que yo creía haber descubierto, Julio ya lo decía en los huaynos, entonces yo me planteé seriamente cambiar de profesión, meterme de monja y hacer alguna cosa, porque él ya lo había planteado. Y eso es algo que tienen los trabajos de Julio, que son pioneros, que abren camino y que nos permiten pensar nuevas formas de entender la música. Lo de la tradición vista por un musicólogo aguafiestas calza perfectamente, no solo con el carácter de Julio, para los que lo conocemos, sino por esa respetuosa e irreverente, valga la paradoja, metodología que tiene y el espíritu que tiene Julio para enfocar temas que podrían resultar inamovibles, grabados en piedra, pero que él precisamente nos agúa la fiesta porque nos muestra nuevas perspectivas para abordar los temas. Entonces, quiero presentar al autor y a su comentador para que nos digan por qué es un verdadero musicólogo aguafiestas el que está escribiendo este texto, con colores tan trascendentalmente rompedores de la tradición y del diseño. Adelante, por favor. Les presento a Javier León, que va a ser el comentador del libro, que ha venido especialmente para decirnos de qué trata y qué no debemos esperar del libro, porque como les he dicho, es sorpresivo. Adelante, Javier, por favor, mil disculpas. Bueno, muchas gracias, Zoila, muchas gracias, Julio, por la invitación. Para mí es un gran placer el poder hacer la presentación de este libro y en general de estar acá. Para los que ustedes me conocen, yo soy peruano, pero vivo mucho tiempo fuera y a raíz de obligaciones laborales y todo, no me he mantenido tan conectado en el lado de investigación. Entonces, me agradece mucho el hecho de que Julio me ha invitado para hacer esto, para poder reencontrarme con tantos amigos y el poder regresar, ver también, conocer a nuevos estudiantes que están haciendo trabajos muy interesantes. Y sí, espero que estas reuniones de la asociación continúen y espero poder seguir colaborando. Pero para hablar sobre... Eso no es ominoso, ¿no? Mi trabajo esta noche es de discutir un poco, dar una idea general de las ideas centrales de este libro. No quiero hacer un resumen exacto de todo lo que incluye el libro, porque yo creo que una de las cosas importantes es de que un evento como este se debe usar para levantar el interés y buscar el libro y leerlos por sí mismos, ¿no? Pero sí, en general,
Biografía social de las músicas, la tradición vista por un etnomusicólogo aguafiestas. Este libro abarca una problemática bien en particular, ¿no? Que se trata de empezar a discutir algo que ha estado sucediendo yo pienso en la musicología y en la etnomusicología por ya varios años, pero que no necesariamente siempre se identifica o se reconoce, que es de a poco ha habido un retorno a ciertas posiciones más esencialistas en ciertos argumentos. Entonces, mucho de lo que Julio está planteando es eso. ¿Por qué es que hay un esencialismo que va creciendo dentro de la investigación de la música en América Latina, sobre todo en este libro enfocado con estudios que tienen que ver con la música andina en el Perú? Entonces, para empezar, ¿a qué se debe este retorno? Y bueno, como Julio muy bien lo dice, en parte uno puede considerar este retorno como una respuesta, ¿no? A epistemologías occidentales que siempre se han encontrado dentro del estudio de la musicología y de la etnomusicología, aunque de maneras distintas. Entonces, si uno ve, por ejemplo, desde el punto de la musicología, un campo que fue creado en Alemania, en principio para empezar a entender las obras de compositores alemanes de clase alta y poder ofrecer perspectivas en el valor de estas composiciones y estos poderes, es algo que después se generaliza y se universaliza como un método con el cual entender todos tipos de música, ¿no? Eventualmente, obviamente, ese esquema crece y entra ahí la música francesa, italiana, menos otras músicas como las inglesas, por ejemplo, pero queda este marco universal de qué es lo que es la música, cómo la música debe ser estudiada, el tipo de metodologías que eso existen. Y es solo recientemente que muchos musicólogos han empezado a criticar esta herencia epistemológica de la disciplina, ¿no? La idea de que lo que inicialmente fue supuestamente estudios neutrales sobre por qué la música alemana era tan buena, estaban impulsados en muchos casos por motivaciones nacionalistas de esa época, que fueron ocultadas por esta idea de que no, estamos viendo un tema de la música en general. Yo creo que todos los que practican musicología histórica de algún modo u otro, ya sea en Estados Unidos, en América Latina, en otras partes del mundo, han en parte heredado parte de este esquema. Y entonces tiene sentido que en este momento haya una inquietud, un deseo de empezar a buscar una manera de zamaquear eso un poco, ¿no? De buscar otras perspectivas que funcionen. Dentro de la etnomusicología también tiene su propio esquema epistemológico, a pesar de que uno podría decir, bueno, la etnomusicología hasta cierto punto empezó como una respuesta justamente a ese eurocentrismo, ¿no? La idea de que nosotros tenemos que empezar a enfocarnos en la música de los otros, aquellos que la musicología histórica no le dedica el tiempo o que los caricaturiza, y que eso entonces esa termina siendo una posición en contra de, pero lo que no se puede evitar ahí es que, obviamente, a pesar de que la musicología fue creada como oficialmente, ¿no? Formalmente tuvo antecesores en los años 50, que tiene un legado igualmente eurocentrista, más que tiene que ver con el colonialismo, ¿no? Muchos de estos otros que los primeros proto-etnomusicólogos fueron a estudiar, fueron gentes que los europeos consideraban distintos y que tenían músicas que admiradas, pero de alguna manera inferiores, ¿no? Ibas a Asia, ibas a África, eventualmente también a América Latina. Y entonces, la etnomusicología moderna también ha heredado un poco de ese legado eurocentrista. Es la razón por la cual hasta muy recientemente ha sido más común que un etnomusicólogo vaya a estudiar otra parte del mundo de la que esa persona pertenece que a su propia tierra.
Eso, la diferencia uno la ve acá en América Latina. Más y más vemos investigadores que están trabajando en sus propios países, en países vecinos, en temas relacionados. Pero eso es una cosa relativamente común y es solo en los últimos años, en las últimas décadas, que uno empieza a ver situaciones en las cuales esos investigadores pueden formarse en sus propios países, ¿no? Personas como yo han tenido que ir a estudiar a otro país para recibir esa formación porque no era tan fácil de recibirla aquí. Y entonces eso también está cambiando. Y entonces eso yo creo que propicia un poco la necesidad de nuevos esquemas, nuevas maneras de ver las cosas. Y más recientemente, o sea, por esto son cosas ya históricas de ambos campos, es lo que estamos viendo en muchas partes del mundo en este momento, pero de una manera bastante intensa en Estados Unidos, es justamente un empuje en contra de programas que están diseñados para el dar más voz a voces marginadas. Y entonces había una inquietud ahí. Ese empuje que estamos viendo el día de hoy ha sido una respuesta a investigadores afrodescendientes, indígenas o de otros grupos minoritarios que han empezado a cuestionar desde sus disciplinas cómo es que nuestros campos funcionan, empezando a preguntar cosas como el racismo estructural o otras formas de marginalización estructural para demostrar que no es simplemente filosofías y actitudes más abiertas que ayudan a la inclusión, pero que se tiene que desmoronar unas estructuras que son históricamente mucho más difíciles de abarcar. Entonces, por ahí también hay una inquietud. Entonces, todo eso está bien, y esto es más mi rollo que el de Julio. Mil disculpas. Pero a lo que voy es que justamente este retorno a posiciones más esencialistas es como algo que es una opción, ¿no? Que más y más ciertos investigadores están buscando, porque ese esencialismo de ciertas maneras ofrece esta posibilidad de explorar la posibilidad de unas posiciones alternativas epistemológicamente hablando que están menos ligadas a esas posiciones eurocentristas. Pero, como muy bien dice Julio, eso se tiene que ajustar, ¿no? Porque hay posiciones y hay posiciones, y obviamente estas posiciones primordialistas o esencialistas tienen sus retos y sus problemas, que es lo que este libro trata de abarcar. Entonces, para considerar esto, hay esta idea pues de la primordialidad, y Julio empieza con una anécdota de este libro de que él estaba tocando charango en una reunión con un amigo, y después de tocar el amigo le dice: mira, qué lindo, precioso, obviamente esa música la llevas en la sangre, ¿no? Y bueno, ese es exactamente el tipo de llamada esencialista que causa problemas, ¿no? Como dice Julio, pone en duda su labor como músico, ¿no? El decir que un don musical, una habilidad musical, competencias culturales, son una cosa innata que no le pertenece al artista, al músico, al cantante que lo está haciendo, pone a ese músico en una posición donde pierde una agencia cultural, ¿no? Las decisiones de por qué la música es tan importante no salen del músico, no salen de las horas que ese músico invirtió en aprender el instrumento, de sus conocimientos, de su sabiduría. Más viene de algo que está ahí donado por los dioses, como dice, no voy a decir nombres, pero un colega musicólogo que una vez dijo, a ver si me acuerdo exactamente lo que dijo: la notación es un don otorgado a nosotros por los dioses, ¿no? Entonces, esa idea de que todo eso viene de otro lado y desconecta
desconecta al ser humano, que es la persona responsable por la creación musical, de todos estos procesos. Y entonces, ¿cómo Julio va a fiestas? Está básicamente diciendo, no, se tiene que buscar una manera de establecer esta conexión a esto. Y para esto yo voy a citar un poquito de a qué es lo que Julio se refiere. Dos citas un poquito largas, pero que en verdad capturan esto bastante bien. Empezando por aquí. La defensa romántica es una supuesta esencia musical. Alina, sorry, no puedo leer mi propia mano. La vejez. Por suerte puse la página. Ahí está. La defensa romántica de una supuesta esencia musical andina ha vuelto a las pesquisas etnomusicológicas con más fuerza. Hoy por hoy, los conceptos de ancestralidad o espiritualidad, del mismo modo que concepciones primordialistas de lo cósmico, lo telúrico, lo autóctono y lo milenario, han dejado de ser exclusividad de los cultores y ganado terreno en el discurso académico. Así que, y acá parte de la crítica es justamente eso, ¿no? Que no es solamente el hecho de que como investigadores nosotros estamos representando el punto de vista de aquellos con los que trabajamos o con los que colaboramos, sino que los mismos investigadores están empezando a internalizar esas posiciones. Ahora, miembros de distintas comunidades tienen distintas estrategias esencialistas por las cuales tiene mucho sentido el adoptar esa posición. Entonces, lo que está preguntando Julio acá de muchas maneras es ¿qué obligación tenemos nosotros como investigadores más allá del representar esa perspectiva y esa posición? Nosotros tenemos un deber más y para eso Julio también nos contesta. Voy a buscar. No se preocupen, esta es la última cita que voy a leer. Yo creo que le voy de aquí nomás. Estudiar la música de un conglomerado humano, cualquiera que sea, no puede restringirse a captar solamente el punto de vista del nativo y hacerlo propio. Más allá de ello, es también nuestra tarea esclarecer con la misma intensidad el propicio mediante el cual un significado cultural vino a forjarse. Y aquí el proyecto de este libro. La idea es, ¿cómo hacemos eso? Obviamente hay muchos caminos, muchas rutas con las cuales se puede hacer esto. De la manera en la que Julio está proponiendo abordar este problema es con desarrollar un método de análisis antiesencialista. Está en parte inspirado por el trabajo del filósofo británico Roger Taylor, pero también tiene influencias de historiadores marxistas anteriores, inclusive el trabajo de un personaje que se ve por ahí. Y entonces, ahí es que Julio desarrolla y plantea esta idea de la biografía social de las músicas, ¿no? La idea de una biografía, de algo que resalta la vida de una persona en general, es un buen método, un punto de partida, por lo que una biografía necesariamente necesita el estar respaldado por hechos. Yo puedo decir que Rodrigo Chocano fue astronauta y escribirlo en un libro, pero si no hay documentación o sustento, ya sea una foto, ya sea un testimonio o algo que tenga que ver con eso, eso es simplemente una fantasía, ¿no? Y entonces la idea de que lo que tenemos que hacer es siempre algún tipo de biografía, no necesariamente de una persona, pero una biografía de un instrumento musical, de un género musical, de ciertas ideas y conceptos. Abarcarlos desde un punto de vista geográfico es una manera de reintroducir una materialidad histórica al estudio, que es justamente lo que se pierde muchas veces con estas posiciones
más esencialistas. Y perdón, pero tengo una cita más que me había olvidado. Justo en parte de esto, esta está mejor escrita. Julio dice, considero que la escritura de la historia, y yo agregaría toda la etnografía, no puede ser sino la relación intertextual entre su discurso y una referencialidad externa, o si se quiere, entre una corporeidad escritural y los hechos o su registro en la documentación realmente existente. La historiografía sobre las músicas de América Latina está repleta de lucubraciones, de supuestas lógicas que, por muy bien intencionadas que sean, no encuentran ningún sustento documental y, por tanto, poco o nada aportan al conocimiento musicológico. Y este es un tema que, si ustedes conocen el trabajo de Julio, ha aflorado muchas veces de distintas maneras, ¿no? Y el libro, entonces, está dedicado a una exploración de estos temas a través de 8 ensayos distintos organizados en 3 secciones. Brevemente, la primera sección está dedicado en una manera de explorar esta idea de las biografías un poco más. Julio empieza con estudios comparativos de la canción, no solo en el Perú, pero también en Alemania, para empezar a cuestionar cómo exactamente nosotros consideramos una canción. Una biografía de una canción no es solamente quién la escribió, cuándo salió, quién la consumió, sino que hay oportunidades. Las biografías de las canciones existen en dos ámbitos que están en relación los unos con los otros. Hay lecturas o interpretaciones personales que personas individuales hacen de las canciones, que les dan significado por su posición histórica en un momento particular, y estas están en diálogos con interpretaciones de otras personas que a lo largo pueden volver a hacer interpretaciones colectivas. Lo que es importante acá es que a lo largo de la vida de una canción, que puede ser unos meses, o pueden ser décadas, o pueden ser siglos, dependiendo de lo que estamos hablando, estos significados de estas canciones van a ir cambiando. La gente va a usar esas canciones por distintas cosas. La gente va a encontrar distintos significados en las letras, en muchos casos mucho más allá de lo que fue la intención original del autor. Entonces, que una vez que la música y las canciones pasan a este momento de consumo, hay muchas operaciones que pasan por medio de distintos actores sociales que crean que esa música pertenezca y esa canción pertenezca a distintas personas y sea resignificada de distintas maneras. Parte de la idea de una biografía de una canción, entonces, sería no solamente seguir los datos, los hechos de quién se escribió y cuándo se puso tal estrofa y cuál otra, sino de trazar todos estos valores, estos significados que se le han impartido a la canción en distintos momentos por distintas, y también entender cómo eso ha ido cambiando conforme al tiempo. Esa estrategia después Julio expande en otros capítulos. Está el capítulo de reinos híbridos, por ejemplo, que justamente usa esta misma idea, pero ya no al nivel de canción, pero al nivel de género, la idea de qué exactamente es un huayno, para identificar que muchas veces la definición formal que se tiene del huayno como una cosa tradicional que cambió muy poco y que por lo tanto esa es la razón por la que es un símbolo tan poderoso de la identidad andina en el Perú, es algo que no tiene este sustento en las bases. Cuando uno compara variantes del huayno a través de distintas partes del país, en distintos periodos, uno empieza a ver que hay una gran diversidad de maneras de tocarlo, de estructuras musicales. También se encuentran en distintos artistas, en distintas regiones, distintos tipos de influencias. Y entonces esta idea de que hay una oposición entre algo tradicional incambiante y algo nuevo, que es una distorsión de lo tradicional y de lo original, lo que muchas veces se dice moderno, pero de una manera despectiva, es algo que
tiene que estar considerado en conjunto. Entonces, cuando uno considera esta biografía del huayno, tiene que considerar eso como dos caras de la misma moneda. La parte tradicional y la parte modernizante se constituyen las unas a las otras y se definen en oposición, conforme distintas personas van reinterpretando el género a lo largo de los tiempos. Él nuevamente hace algo parecido, más desde un punto de vista un poquito más historiográfico, con otro tema que es el Harawi. Ese no lo voy a discutir mucho porque también toca mucho en el trabajo de Zoila que discutimos anoche, pero sí quisiera decir que ese capítulo en particular es un gran complemento a todo el trabajo de Zoila que hizo con el Yarabí, y justamente explora muchas de las mismas tensiones. Entonces es muy interesante, por ejemplo, el ver en tanto el trabajo de Zoila como el de Julio, como una temática parecida, con ciertos puntos en común, pero que él está abarcando desde un punto teórico muy distinto, ¿no? Tenemos dos relatos más dedicados al legado de José María Arguedas, que considero muy importantes en tal vez formas que tú no necesariamente dices en el libro, que es algo de lo que te quiero preguntar, ¿no? Y en ambos uno de estos capítulos está dedicado al mundo musical de la obra literaria de José María Arguedas, que como Chalena Vázquez lo ha dicho, como otros investigadores lo han dicho, la manera en la cual Arguedas tenía de describir la música y la musicalidad de su narrativa es un espacio para abrir y justamente empezar a explorar versiones alternativas de cómo pensar. O sea, si lo que se quiere hacer es un distanciamiento de epistemologías más eurocentristas, hay unas grandes posibilidades en Arguedas. Y justamente lo que Julio hace es trazar todos estos potenciales, ¿no? O sea, él en vez de tener una situación de tradicional versus no tradicional, considera la música como estar en tres entornos distintos, ¿no? Y estos entornos son de la naturaleza como musicalizada por la gente, pero por otro lado la gente y los músicos naturalizados por el medio ambiente y la relación entre sí, y también el uso de instrumentos musicales o la voz como herramientas que ayudan a desplazar y a negociar todos estos aspectos de este mundo sonoro. La idea, y esto es donde lo que yo te quería preguntar sobre esto, en los últimos años en neuromusicología ha surgido este campo de sound studies, de los estudios de sonido, ¿no? Y yo veo que mucho de lo que tú estás argumentando en este capítulo encajaría muy bien como no solo una expansión, pero una crítica de cómo exactamente se está desarrollando la idea de sound studies. Y como no lo dices acá, yo quería preguntarte si tal vez quisieras expandir en eso, discutir un poco sobre eso. Bueno, sí, quizás porque, aunque no lo digo, en verdad es un posicionamiento en contra de cierto tipo de sound studies que a mi gusto terminan siendo bastante exotizantes y, por decirlo con toda claridad, bastante exóticos, ¿no? O sea, que muestran la naturaleza como algo exótico, hay una especie como de extrañamiento de la naturaleza, y yo noto que, sobre todo en la literatura de algunos colegas aquí en América Latina, hay una clara tendencia, y sobre todo, o en gran parte también en los estudios sobre instrumentos prehispánicos, se va generando como una idea de sonoridad que nos va a permitir un retorno o un ingreso a un pasado que está supuestamente en el aire, ¿no? Y todo este tipo de cosas a mí me resulta, viniendo yo de una formación materialista, me resultan bastante problemáticos, ¿no? Entonces, mi idea era
pegarme a este discurso de Arguedas que efectivamente nos suena a quienes nos hemos formado en un mundo muy occidental, ¿no? Nos suena completamente exótico y nos suena completamente ajeno, ¿no? Mostrar que tiene una materialidad, ¿no? Que está directamente relacionado con la agencia social de las comunidades indígenas, con una manera de concebir, ¿no? El mundo sonoramente, que difiere de la nuestra, pero que no por eso tiene que tener un carácter universal. O sea, para mí, reconocer la alteridad no significa adherirme a la alteridad, ¿no? Porque creo que eso es un poco la línea que yo siento que se está perdiendo, que cuando tratamos de ser el otro, es como decía Levi-Strauss, en el fondo, me voy al fin del mundo a buscar al indígena y cuando lo encuentro es demasiado indígena, ¿no? Entonces es imposible salir de ti mismo, ¿no? Y yo creo que es una cosa muy habitual tratar de inmiscuirse, no sumergirse en el texto, ¿no? No quiero decir nombres, pero sobre todo en algunos colegas alemanes que están trabajando en América Latina, noto un deseo de ser más indígenas que los indígenas, ¿no? Entonces me hace ruido porque digo, bueno, es una forma de librarse de la crítica colonial, ¿no? Volviéndote tú el indígena y diciendo yo soy el único que entiende. Me ha pasado que me han dicho no, es que tú estás demasiado occidentalizado, entonces ya no entiendes a los indígenas. Yo con mi experiencia europea, como ya estoy decolonizado y todo, entonces los entiendo mejor porque yo pues tomo ayahuasca y tengo mis viajes con los chamanes y tal, ¿no? Y son categorías que por supuesto no son verificables, ¿no? Y ahí es donde yo digo todo bien con el viaje, ¿no? O sea, no tengo ningún problema que la gente tome ayahuasca, pero si quieres tomar ayahuasca, tómala en tu tiempo libre, ¿no? O sea, no lo lleves a tu texto académico, ¿no? Es un poco la situación, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo creo que tienen que invitar a un congreso de Sound Studies. Pero no, para seguir, entonces Julio también habla mucho de otros aspectos de Arguedas, ¿no? O sea, el aspecto de Arguedas como coleccionista, por ejemplo, y como documentador de la música tradicional. Y ahí también, en ese capítulo, tratas un tema bien importante, ¿no? Porque todo el mundo siempre menciona el valor de todas esas grabaciones muy famosas que hizo Arguedas del folclore, pero la parte que rara vez se discute o que se menciona es el hecho de que, a diferencia de otro tipo de proyectos de preservación de este tipo donde ya sea Arguedas o algún otro especialista o musicólogo o folclorista fuera a coleccionar estos cantos, generalmente la práctica hubiera sido tú hablas con un cultor de esa comunidad que te demuestre los cantos y tú los grabas y los pones. En el caso de Arguedas es bien interesante porque Arguedas decidió cantar las canciones él mismo y grabarse a sí mismo el poner las canciones, ¿no? Y hay una cosa interesante de que eso nunca se ha criticado, no se ha abordado de una manera crítica, tal vez por el peso y la importancia que Arguedas ha tenido y por todas las contribuciones que ha hecho al desarrollo del estudio de la música y del folclore en el Perú, también por su propia posición como alguien que creció muy cercano a estas tradiciones y que entonces obviamente tenía una experiencia y una manera de entender esa música mucho más cercana a un investigador que haya venido de Europa o de algún otro lugar, o inclusive de Lima. Pero sin embargo es una pregunta que se tiene que hacer, ¿no? Y el hecho de que entonces esas grabaciones después han servido como fuente básica verídica de cómo se deben tocar estas canciones, cómo se deben interpretar, para después reintroducirlas al repertorio popular, también es interesante. Entonces, esta idea de la biografía, en este caso de Arguedas como recolector y de las grabaciones mismas y la vida que toman esas grabaciones cuando entran al archivo, cuando son validadas con el archivo y cuando van más allá del archivo,
es parte de lo que esta biografía materialista implica, ¿no? Es el no solamente saber que eso está como referente ahí para una canción, pero el entender las circunstancias y los momentos y las decisiones que llevaron a Arguedas a... Bueno, no sabremos siempre por qué Arguedas hizo las cosas, pero sí el entender de una manera más de cerca cómo es que ese proceso único que creó Arguedas tiene una influencia en cómo se valora y se interpreta esa música. No sé si quieres comentar sobre eso. Sí, la verdad me gustaría comentar algo porque para empezar tendría que decir que para mí, en mi vida personal, Arguedas ha sido fundamental en mi búsqueda de identidad como peruano que vive en el extranjero. Ya cuando viví en el Perú, Arguedas ha sido un referente importantísimo en mi vida. Y también lo otro que quiero decir es que yo sé que a veces suelo ser irreverente, pero no es porque me proponga ser irreverente, sino porque dentro de mi práctica social es algo que se ha ido generando y que, bueno, pues ya lo he naturalizado y me sale automáticamente, ¿no? Pero a veces veo el espejo, ¿no? Me veo en el espejo de mis compatriotas y me doy cuenta que cada cosa que yo podría criticar en Arguedas siempre chocaba con ciertas susceptibilidades en el Perú. Recuerdo que cuando publiqué Guainos Híbridos, una colega me jaló las orejas y me dijo: ¿tú quién eres para criticar a Arguedas? Y mi reacción inmediata fue decir: bueno, ¿y quién es Arguedas para no criticarlo? ¿No? Porque, o sea, yo pienso que todo el mundo tiene que ser criticado, yo mismo tengo que ser criticado, no tengo ningún problema. Sin embargo, tengo que decir que cuando tenía el texto listo y quise publicar, dije, bueno, esto no lo puedo publicar en el Perú. De ninguna manera lo puedo publicar en el Perú, nadie me lo va a publicar, así que aprovecho para agradecer públicamente a mi querido amigo Adalberto Parañós, que me lo publicó en Brasil la primera vez. Esta es una versión trabajada, ¿no? Gracias, Adalberto, ¿no? Pero lo que me interesaba a mí era justamente mostrar las contradicciones que hay en estos discursos sobre Arguedas, porque Arguedas se le celebra como el gran preservador de la música, pero lo que hace Arguedas de facto con la canción del Tambo Bambino es generar una plataforma para que todo el mundo la cambie. Y de hecho es lo que ha pasado, todo el mundo la ha cambiado, ¿no? Incluso la grabación de Arguedas ha sido manipulada para hacer otras grabaciones, y esto evidentemente se presenta como preservación, cuando no lo es, o sea, es cambio. O sea, bueno, podemos discutir sobre lo que es preservación, pero esta idea de que la preservación es lo que no cambia, lo que se mantiene inmutable, no, con el mismo Arguedas se puede mostrar que no es cierto, ¿no? Arguedas cambió la música, lo que era una canción indígena de carnaval terminó siendo un dato etnográfico, después se convirtió en una canción emblemática de su suicidio, ¿no? Dejó de ser la música representativa del grupo indígena para ser la canción representativa del suicidio de Arguedas. Le está cambiando por completo el significado social de la canción, ¿no? Y luego se pasó a ser una canción que se vende hoy y que se compra en cualquier disco o que se toca en los conciertos, en verdad, para disfrute del público, ¿no? Entonces vemos cómo esta canción o esta acción de preservación va generando una serie de agencias sociales que va transformando en cada momento el significado supuestamente incólume de la canción, ¿no? Y me parece que eso era importante mostrarlo, aunque a algunos arguedianos les duela, ¿no? Con el perdón de los arguedianos, ¿no? Justamente esa estrategia de enseñar cómo esos significados han ido cambiando es lo que se dedican los 3 últimos capítulos del libro, ¿no? Cada uno de ellos abarca a cosas distintas. El último es en ciertos casos parecido a este tema con Arguedas, porque traza justamente los cambios de interpretación de una canción en particular, Flor de Retama, y cómo ha sido interpretada y reinterpretada en distintos momentos por distintos actores sociales dentro de lo que ha sido el legado de la guerra, del conflicto armado acá en el Perú. Y entonces, justamente esta idea nuevamente de la biografía social de las músicas es una manera de trazar todas las contradicciones, las distintas interpretaciones, los distintos valores que distintos músicos, distintos oyentes han
han ubicado en estas músicas. Los otros dos capítulos, uno también dedicado a la música ayacuchana y cómo ha cambiado la idea de lo que es la música ayacuchana, algo que Julio lo hace muy efectivamente, contrastando dos generaciones, una que siguieron a la otra, la generación de los 80, justamente durante el periodo del conflicto, y la generación posguerra, digamos, que vino inmediatamente después, y para enseñar que en muchos de estos casos las diferencias que uno ve no solamente en estilo, pero en el tipo de atributos que se les da a ambos estilos de esta música, están muy ligadas la una a la otra, como en el argumento en los híbridos, son dos caras de la misma moneda, y conforme una generación decidió definirse de una manera en particular, con música de protesta, como música educada, elegante, culta, que dice las cosas como son, eso crea una situación en la cual la siguiente generación empieza a definirse en oposición a esas cosas, ¿no? O sea, como que es una música que es más dedicada a un campo masivo, o al consumo masivo, que se aleja un poco del legado de la nueva canción chilena y la nueva canción en otras partes de América Latina, que influenció a esa primera generación, de temas explícitamente más políticos, a una cosa más política, a una cosa más conectada al folclore andino de Bolivia y de otros lugares. Y entonces el examinar esas dos caras de la moneda y esas dos contradicciones es importante. Y por último, el último caso es sobre a músicas de rondas en Cajamarca y cómo estas fueron usadas y después reinterpretadas años después, no por solamente otros músicos y otros oyentes, pero por los mismos etnomusicólogos, ¿no? O sea, esta música que originó como música de lo que los folcloristas en Estados Unidos dirían music of the everyday, música de todos los días, no una música que es puesta en el escenario para escuchar, sino algo que se hace como una cosa práctica, que hace un trabajo cultural dentro de tu propia comunidad. Esta música de rondas, que en muchas maneras hablaban en contra de los abusos de las empresas mineras en Cajamarca y el Estado no poder, y criticando al Estado por no poder intervenir, fueron documentadas años después y en torno a un nuevo momento donde hay una inquietud y muchos debates de cuál es el rol de la minería en la economía del país y que obviamente muchas veces con estos metas neoliberales que adoptamos en el Perú a principios del siglo XXI, que muchas veces se quedaron por detrás de estas comunidades indígenas. Y entonces estos etnomusicólogos que estaban documentando estas canciones de los 1980 las empiezan a recrear, las empiezan a grabar, pero empiezan a usar Facebook, empiezan a usar YouTube como una manera de que esto se vuelva algo exactamente lo opuesto, de consumo masivo para que sea una toma de conciencia más grande. Y es un capítulo muy interesante porque entonces también demuestra el hecho de que yo creo que parte de la razón por la que una de las trampas en la que uno puede caer cuando piensa del primordialismo, o sea, una de las ventajas del primordialismo es que tú como investigador estás hablando de una cosa que está ahí con la cual tú no tienes que tocar. Es una cosa completamente objetiva, completamente neutra, metafísica, y por lo tanto el investigador no tiene ninguna influencia en ello. El materializar todas estas discusiones sobre la música, por un lado implican que sí, que tenemos que entender la música como se desenvuelve en ciertos entornos sociales, cómo está conectado con distintas interpretaciones, pero a veces nosotros los etnomusicólogos también caemos en la trampa de que eso no nos implica a nosotros mismos. Nosotros todavía somos como invisibles y estamos documentando y tratando estas cosas sin necesariamente tener una influencia. Y este es un caso donde eso es definitivamente no.
Y lo que Julio está diciendo es que sí, hay situaciones en las cuales es completamente válido el tener una posición en particular. O sea que la idea de neutralidad del investigador tiene que ser abandonada. Y sobre todo en un caso como este, donde obviamente esa decisión por esos colegas llevó a un suceso en particular, ¿no? Pero bueno, ya les he contado un poco sobre este libro. Muchas gracias, Julio. Yo creo que este libro me ha dado mucho por pensar. Inclusive tú has sido en parte culpable por una discusión que duró hasta las 3 de la mañana este sábado. Rodrigo Chocano y yo nos fuimos a reunir con un amigo, un gran compositor y guitarrista acá, y fuimos a tomar algo un ratito. Y por ahí arrancó la discusión, ¿no? De los esencialismos. Y sí, y lo que más me gustó de esa conversación, a pesar de que ya estoy muy viejo para estar despierto hasta las 3 de la mañana, es que muchas veces estos debates pasan en salas como estas, con colegas como ustedes, donde nosotros ya sabemos todas estas teorías, debatimos todos estos puntos. Y yo creo que a veces nosotros asumimos que, o no asumimos, pero no necesariamente compartimos de una manera abierta estas ideas y esto con músicos y con otras personas con los cuales colaboramos, trabajamos. Y lo interesante de esta reunión con Roberto es que Roberto tenía todas sus críticas, ¿no? Que por qué el esencialismo para él como un guitarrista afrodescendiente no funciona, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, qué es lo que niega, qué es lo que no niega. Y mientras más se abarca la conversación desde ese punto de vista con los mismos músicos, más y más te das cuenta que las mismas inquietudes, los mismos detalles que nosotros estamos tratando de trabajar en nuestras publicaciones y ellos están elaborando de una manera paralela. Muchas gracias, Julio. Bueno, muchas gracias primero a ti, Javier, por la lectura crítica. Quizás yo podría decir un par de cosas antes de que conversemos con ustedes. Lo primero es que no soy responsable del título. Yo soy muy malo buscando títulos, con excepción de En contra de la música, que sí fue idea mía. Pero la mayoría de las veces que yo quiero poner un título, mis editores me lo cambian. Y tengo la suerte de que trabajo con un muy buen editor, Leandro Donoso, el director de Gourmet Musical. Es un tipo que tiene una capacidad increíble para concebir lo que uno como autor a veces no ve, ¿no? Y yo quería ponerle de nombre al libro, por ejemplo, Desencializando lo andino. Y me dice, tú vas a ir a la biblioteca o a la librería y decir, ¿me puedes vender ese libro que eso no vende? Tenemos que buscarle un nombre que la gente pueda tenerlo, ¿no? Entonces fue ahí que llegamos él me dijo, bueno, tomemos el tema de las biografías como central, ¿no? Y pongámoslo en el título, si es el hilo del libro está en las biografías. Y yo primero decía como, ay, pero la biografía, lo que hablábamos con ustedes, no, o sea, la biografía como que tiene mala prensa, ¿no? Y decían, biografía, pero... Y al final, cuando conversamos para tomar una decisión, dije, bueno, vamos con eso, ¿no? Vamos. Y lo de Aguafiesta, en verdad, porque es algo que sí me lo han dicho muchas veces, ¿no? O sea, justamente en conversaciones con amigos músicos, yo sigo siendo músico a pesar de que mi labor principal es la de investigador, toco muy seguido y tengo muchos contactos con amigos músicos, con mi querido compadre Julio Mala, que está aquí presente, ¿no? Y muchas veces cuando comento las cosas que yo voy haciendo, me dicen, oye, no seas Aguafiesta, porque claro, cuando tú matas el mito, hay esta idea de que como que muere un poco la magia. Yo en mi experiencia puedo decir de que ser una persona racional y estar siempre tratando de evitar esencialismos no me quita en absoluto el amor, ¿no? Las emociones que experimento. Esa era la palabra que buscaba, experimentar. La música, ¿no? O sea, de ninguna manera la mirada crítica me ha impedido
quedarme tocando y vibrar con lo. Ahora, por ejemplo, estoy tocando después de 30 años, he vuelto a tocar sicuris y lo gozo, voy todas las semanas a tocar sicuris y lo disfruto porque es una cosa que te vibra todo el cuerpo con la música, es una cosa impresionante. O sea, digo, para mí está muy claro, este momento es un momento emocional. Después, cuando hable sobre esto, voy a hablar de una manera racional y no tengo ningún problema en ser un poco esquizofrénico, ¿no? En ese sentido, ¿no? Lo otro que me parece interesante también mencionar es que muchos de los textos que están reunidos en este libro eran textos que no circulaban en español, que los había publicado en otras lenguas, ¿no? O que los había escrito y no estaban publicados, ¿no? Por ejemplo, el texto sobre el Harawi era una parte de Cuentos Fabulosos, pero en un momento me di cuenta que no cabía dentro de la estructura del libro, lo saqué, se quedó mucho tiempo allí y cuando empecé a hacer el libro lo volví a meter y dije, aquí sí puede caer, justo detrás de Huaynos Híbridos, entonces lo fui armando, ¿no? Es un texto, además digo, es un libro además bastante político, yo diría, es un libro que tiene un compromiso muy claro, por ejemplo, contra las mineras, ¿no? Yo trabajo en el norte del Perú, en Cajamarca, donde las mineras están destruyendo el medio ambiente, están contaminando las plantas que comen los animales comen las plantas, se envenenan y después comemos esos animales y nos envenenamos los humanos. Evidentemente, si yo quiero preservar la música, un factor fundamental para que esa música siga existiendo es que la gente que la produce y que la consume siga existiendo. Entonces no puedo obviar tener un compromiso político con las personas, contra las personas que están atentando contra el medio ambiente de esos productores y consumidores de música, ¿no? Entonces hay un posicionamiento claramente político para mí. Tanto así les cuento que cuando yo me presenté al concurso de la Cátedra de Etnomusicología en la Universidad de Viena, donde ahora estoy, justamente mi exposición fue sobre el tema que está en este capítulo, sobre Cajamarca y las mineras y la música de los ronderos, ¿no? Y una de las personas que estaba en el público me hizo una pregunta que para mí era servida y yo creo que por eso me dieron el puesto, ¿no? Porque dijo, ¿por qué te has dedicado a analizar el aspecto político si esa música es tan hermosa? ¿No? Entonces yo le dije, mire, porque si no lo hago, esa música tan hermosa no va a existir, ¿no? Así de sencillo. Si yo no, o sea, si desinvisibilizo a los seres humanos que hacen la música, estoy volviendo a lo que decía von Humboldt, ¿no? Esta cosa de que tenemos que grabar antes que se mueran. Yo lo que entiendo de esta expresión es, una vez que te grabé, ya muérete nomás, ¿no? Y es terrible, ¿no? Es terrible esto, ¿no? Entonces digo, no puede ser, tenemos que hacer una musicología, una etnomusicología que respete la vida, que luche por mantener la vida de las culturas musicales, ¿no? Y eso involucra luchar por el bienestar del ser humano, ¿no? Entonces me parece que a mí la musicología es un muy buen instrumento para luchar por una democracia, por una cultura del entendimiento, ¿no? Y eso es un poco lo que plantea este libro, ¿no? Que a través de la música y de la interacción con la música podemos llegar a ser mejores seres humanos, y esto es súper importante para mí, no porque la música contenga algo que nos hace mejores, sino porque el interactuar con la música nos acerca como seres humanos, nos acerca los unos a los otros, ¿no? Evidentemente no solamente la música, hay otras formas de también ser mejor en la vida, ¿no? Pero creo que la música es algo que solemos vivir de manera colectiva. Cuando yo me voy a una exposición de cuadros, la recepción de ese cuadro es individual. Cuando yo leo un poema, es una recepción individual, pero la música la vivimos de una manera colectiva, y esto es lo que la hace tan buena y a la vez tan peligrosa, ¿no? Porque así como reúne para bien, también puede reunir para mal, ¿no? Entonces es bueno reflexionar sobre la interacción a través de la música para saber qué tipo de interacción quiero apoyar yo como musicólogo, como individuo, como miembro de una sociedad, como persona que se reconoce democrática y todos esos etcéteras, ¿no? Yo creo que esas son las cosas que le podría decir. Lo otro es que, como ustedes pueden imaginarse, tanto Leandro como yo somos personas que tenemos casa, tenemos hijos y tenemos que pagar el alquiler, tenemos que pagar la comida. Entonces, por supuesto, deseo mucho que compren el libro y que la edición se agote, ¿no? Para que vuelva a salir la segunda edición, ¿no? Y, por supuesto, es parte de este acto ritual que estamos aquí compartiendo, es
también eso, ¿no? De que a través del libro podamos compartir y no compartir, sino podamos interactuar, ¿no? Podamos interactuar como colegas, como amigos, como seres humanos. Podemos dedicar unos cuantos minutos antes de irnos a unas preguntas. Si tienen preguntas para el autor, aprovechen. Siempre tengo preguntas, yo soy un preguntón. Muy breve, Julio. En la introducción del libro tú dices que este texto podría tener alguna resonancia latinoamericana, los casos que tú abordas. Quería preguntarte de qué manera lo que estudias en el libro, los distintos capítulos que abarcan una trayectoria de 20 años aproximadamente, pueden aplicarse o reflejarse o verse en esto latinoamericano, ese sentido de los latinoamericanos, especialmente considerando que habemos personas de muchos países aquí. Bueno, yo creo que lo que hago en el libro, o sea, fuera, digamos, fuera del objeto de estudio en sí, que son, con excepción del primer capítulo, todo se refiere a la música andina peruana, ¿no? Yo creo que todo lo que trato de aplicar metodológicamente y teóricamente es aplicable a cualquier caso que se dé en cualquier país de América Latina y del mundo, en verdad, ¿no? O sea, no creo que tenga una restricción. A ver, cuando uno escribe, me parece muy grande decir como que esto puede ser un ejemplo para el mundo, ¿no? Pero sí creo que sobre todo en nuestros países que tenemos una historia con muchos elementos comunes, nuestras músicas tienen muchos elementos comunes, todos conocemos que la música siempre está relacionada con relaciones de poder, con relaciones de género, ¿no? Con relaciones de clase, ¿no? Y todo estos temas que voy metiendo creo que son ubicables en cualquier práctica musical en el mundo, ¿no? Y con mayor razón en nuestros países donde la desigualdad es tan notoria, donde el racismo es tan notorio, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, podemos encontrar mucha similitud entre las prácticas discriminatorias, ¿no? Frente a la música indígena aquí en Bolivia, en Paraguay o en Venezuela, ¿no? O sea, hay varios elementos que nos unen, creo, y que pueden servir. Los ejemplos que yo hago aquí pueden servir como estímulo, ¿no? Lo otro es que también gran parte del libro hace una biografía no de los géneros, no de la música, sino de la investigación, ¿no? Y creo que eso es algo que es saludable para todos nosotros en cualquier lugar de América Latina, que reflexionemos sobre nuestras tradiciones académicas, que nos preguntemos en qué medida pues hemos ido generando discursos que también a veces se vuelven canónicos y que también crean esencialismos, ¿no? Entonces yo creo que en los diferentes capítulos siempre hay como un eje central que tiene que ver con repensar individuos, tanto investigadores como músicos o como por ejemplo también coleccionistas, qué sé yo, ¿no? Después repensar prácticas como investigador, como músico, como oyente de la música, ¿no? Y también prácticas, por supuesto, digamos a un nivel a un metanivel, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿No? Y creo que eso puede ser estimulante para personas que están buscando un camino todavía, no como trabajar sobre las músicas. Un buen ejemplo para mí es la relación, lo que tú decías, Javier, plenamente cierto. Hay un ping-pong entre el capítulo sobre el Saharaui y el trabajo de Zoila. Yo escribí en el 2000, publiqué un texto que me lo publicó Martin Linhart en Suiza sobre el Saharaui, ¿no? Y como que lo tenía olvidado, ni así, no lo toqué nunca más. El 2009, cuando hice mi habilitación, que es Cuentos Fabulosos, escribí este capítulo en alemán y cuando traduje el libro lo saqué. Porque dije, no va dentro del libro, no tiene sentido, lo saqué y lo dejé ahí. Y después apareció Zoila con su tema del Yarabí, y de repente un día hablando me dice, oye, tú tienes un texto sobre el Saharaui. Y yo, uy, qué vergüenza, ¿no? ¿Ya qué hago? O sea, bueno, se lo di, ¿no?
Y después, leyendo lo que ella estaba escribiendo sobre mi texto, me puse a pensar en una serie de cosas que me llevaron a reescribir el texto y lo terminé cuando hice el libro. No sé, en verdad hay un ping-pong entre el 2000 y 2009, la experiencia con Zoila, ¿no? Hasta el 2019 y después el texto final que sale aquí, ¿no? Y creo que eso es una manera de mostrar cómo los textos pueden entrar en diálogo y pueden ir generando pensamiento y prácticas musicológicas, ¿no? Eso es lo que espero, ¿no? Muchísimas gracias por la presentación, por el panel. Me pude quedar, felizmente. Julio, yo me acabo de enterar que recién publica su Huaynos Híbridos, que recién sale en Perú oficialmente Huaynos Híbridos. Yo descubrí ese artículo en el 2020-21 aproximadamente y desde ahí he resuelto todos mis problemas con la tradicionalidad y la no tradicionalidad. Qué bueno, porque yo no... No, pero mi pregunta es justo eso. ¿Qué pasó? O sea, entiendo que es difícil hablar de esos temas acá, ¿no? Y entiendo que probablemente por eso se publicó afuera, pero recién en el 2025 me sorprende, ¿no? No sé, quisiera saber qué piensas de eso. Sí, no, bueno, te comento, en verdad, la primera versión de Huaynos Híbridos salió el 2004, fue publicada por mi gran amigo Alfonso Cisneros en la revista Lienzo de la Universidad de Lima. Pero como no era una revista musicológica, el texto, bueno, aquí en el Perú, tengo que ser sincero, fue un texto que fue completamente ignorado, ¿no? Nunca vi que alguien lo citara hasta que de repente mis colegas en Argentina y en Chile empezaron a citarlo, ¿no? Y ahí el texto como que fue ganando camino y después vi que empezaba a circular por varios países, pero acá en el Perú no tuvo mucha acogida. El 2009 lo reescribí para la habilitación, pero como dije, al final Encuentro Fabuloso saqué todo lo que tenía que ver con géneros musicales, ¿no? Entonces quedó también fuera la nueva versión, que es la que estoy publicando acá, ¿no? Ahora, tengo que decir que varias gente en el Perú me ha dicho exactamente lo mismo que tú y por eso me quedo con tanta envidia, porque escribo un texto que le soluciona los problemas a los otros y no a mí, ¿no? Y esto evidentemente es una metodología un poco fallida, ¿no? Pero bueno, contento de que el texto sea de provecho, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y me da mucha alegría y creo que eso confirma un poco lo que tú decías, Cristian, ¿no? O sea, que colegas en Córdoba, en Buenos Aires, en Mendoza, ¿no? En Santiago, en el Valparaíso, estén usando Huaynos Híbridos como un texto básico de discusión, confirman lo que digo, ¿no? De que más allá del objeto de estudio, lo que la gente toma del texto es la metodología, la discusión teórica que hay, y ahí creo que es donde está el principal aporte, ¿no? Espero que esté. Muchas gracias. Yo suelo ser aguafiestas a veces también, en este caso de mi tocayo, mi amigo y por añadidura mi compadre. Y yo estoy convencido, Julio, que la identidad se manifiesta en la música en una localidad, en una región, y voy a hablar de experiencia mía. O sea, yo soy músico, tú eres estudioso de la academia, y lo que yo creo es que por generaciones se ha construido un estilo de tocar la guitarra, por ejemplo, en Coracora, en Ayacucho, que es fácilmente identificable respecto a otros estilos. Y cuando uno escucha a jóvenes que vienen de la academia, del conservatorio, y que tocan un huayno ayacuchano, uno reconoce fácilmente que falta algo. Sangre, nosotros decimos tierra. Cuando alguien toca bien, toca con sabor a tierra. Ha asumido esta experiencia de generaciones, del aprendizaje que uno ha tenido con los padres, con el entorno, con los tíos, con los abuelos, o cuando uno ha sufrido en noches de luna tocando serenatas por el amor, el desamor. Entonces dice, oye, tiene una carga emotiva singular, que es magia, es estilo,
es tierra, decimos nosotros. Y cuando con mi hijo, que es tu ahijado, tiene 19 años y está estudiando música también, vamos a un concierto de guitarras, solemos reconocer cuando este señor, este joven, viene de la academia y no tiene experiencia en la tierra. Eso es esencial en la música, es la característica, decimos, los criollos suelen afirmar una cosa así también. Entonces, pero no niego que la música andina esté en permanente, o el estilo de la guitarra, en permanente transformación. Yo mismo, y tú lo sabes, soy parte de una generación que propuso cosas nuevas y rompimos con las estructuras tradicionales del huayno. Con Walter, a nosotros nos acusaron de ser los que íbamos a destruir el huayno. Eso nos decían los viejos intérpretes del huayno, entre ellos don Jaime Guardia, por ejemplo, que decía que el huayno solo le cantaba el amor, ausencia y muerte, y nosotros le cantamos el tema social. Si estos jóvenes están destruyendo el huayno. Pero nosotros veníamos de la tierra. Yo crecí en Coracora hasta los 16 años. Y claro, ahora mismo cuando venimos de tocar en Coracora en la fiesta, yo toco algunos temas míos que tienen armonías nuevas. La gente suele aplaudir un poco más un tema con acento tradicional. Canto el aguacerito cordillerano y la gente aplaude más. Yo canto Me duele mi país y la gente escucha por el contenido. Una parte del público aplaude bastante, con mucha energía. Entonces yo creo que sí, acepto que la música está en permanente transformación y que puede haber casos de gente como el caso de este guitarrista japonés, Shishibuko, no me acuerdo, que yo le digo, escucha esto, le digo a mi hijo, no veas el disco, la carátula. O dice, ¿quién está tocando? Este joven vivió en el Perú, se reunió con los guitarristas, hizo el aprendizaje que en las ciencias sociales de la etnología decimos nosotros, observar. Decía José Barroel Pineda también, cuando vengan miles de guitarristas de Europa a beber de las fuentes de los maestros de la guitarra, pues entonces será universal el estilo de la guitarra ayacuchana. Este joven, que ya no es tan joven ahora creo, japonés, ha hecho un disco maravilloso, que suena perfectamente ayacuchano. Y si tú no le miras la foto de japonés que está en el disco, tú piensas que es un nacido en Huamanga, en Coracora o en Puquio. Y nosotros sabemos además reconocer los estilos de cada subregión, el estilo de Lucanas, de Puquio, que puede ser el mismo huayno. Y la virtud de Arguedas, decíamos nosotros también, si él no se hubiera dedicado a la investigación, hubiera sido un gran intérprete de huaynos, porque cantaba afinado y tenía un sabor singular, ese sabor a tierra. Pero ese sabor a tierra más bien del sector indígena, no mestizo, porque el mismo huayno podemos cantarlo al estilo mestizo de la ciudad, y el mismo huayno suena con un acento distinto si lo canta un runa del campo, de la chacra. Ahora mismo se mantienen esas características. Nada más, gracias. Juliucha, pero en verdad no estamos tan lejos del uno del otro como pareciera. O sea, yo entiendo mi labor como investigador, ¿no? Yo entiendo que mi labor como investigador no es ir y decirle a los músicos cómo tienen que pensar su música. Todo lo contrario. Mi labor es ir e informar cómo los músicos piensan su música, ¿no? Pero yo no puedo, en mi práctica como investigador, vivir la música como la viven mis informantes, porque estoy en mi condición de investigador, ¿no? O sea, yo diferencio, si hacia mí un músico me dice, yo llevo la música en la sangre, yo no tengo ningún problema con eso, no tengo ningún problema aunque yo no crea que exista algún gen musical ni nada, pero la gente cree, hay gente que cree en Dios, yo no creo en Dios, no tengo ningún problema con eso, ¿no? No tengo ningún problema con lo que crea la gente, ¿no? Lo que me parece peligroso y lo que me parece problemático es que dentro de las ciencias la gente diga, yo creo en esto, ¿no? Yo viajo porque me convierto en un jaguar y tengo el viaje chamánico y qué sé yo, ¿no? Entonces digo, bueno, a mí me parece que se están confundiendo niveles, ¿no? Porque mi labor no es experimentar lo que experimenta el otro, sino a través de las experimentaciones que yo tengo, que son las del otro, poder transmitir mi interacción con el otro, ¿no? Eso es lo primero. O sea, yo no creo que tenga la labor de convencer a nadie de cómo debe pensar, ¿no? Sino que trato de generar discusión en mi disciplina. Lo otro es que justamente lo que tú decías, o sea, y yo
perdónenme que no quiero pecar de falsa modestia, pero nosotros nos conocemos mucho tiempo y tú sabes que yo me crié en Lima y sin embargo, donde yo voy, cuando toco charango ayacuchano, nadie me va a decir tú eres limeño. Nadie me va a decir, oye, este toca tipo apurimeño o este toca... No, o sea, pues me ha pasado montones de veces que la gente me dice, pero tú tocas, ¿de dónde eres tú? ¿No? Porque no creen que yo me haya criado en Lima. Y eso demuestra, como el caso que tú mencionabas, que la música no es un gen que tú recibes, sino es una práctica social. Yo aprendí a tocar el huayno con una propiedad. ¿Por qué? Porque me pasé años de mi vida con ustedes, tocando arriba, abajo, yéndome a vivir a Ayacucho, viniendo para acá, volviéndome a Ayacucho, tocando mañana, tarde y noche, y eso es lo que me dio lo que tú llamas tierra, ¿no? Y por supuesto, cuando yo toco como músico, sí, yo pienso que toco con tierra, y si alguien me dice a mí, bueno, ¿y a dónde está el etnomusicólogo? Le digo, mira, como músico, el etnomusicólogo se queda fuera porque yo quiero tocar bien, quiero que me diga que soy un buen músico y quiero que... ¿No me entiendes? O sea, hay diferentes niveles en la vida y yo creo que eso es un poco lo que tendríamos que diferenciar, ¿no? Que la práctica social de la música muchas veces nos lleva a pensar que hay una magia en la música y eso me parece súper lindo, me parece muy lindo experimentarlo, pero haría mal en creer que realmente esa magia existe. Personalmente no creo en la magia, ¿no? Entonces, digo, hasta ahí nomás, ¿no? Bueno. Desgraciadamente tenemos que cortar aquí el diálogo porque las normas del dueño de casa nos están pidiendo que levantemos campamento. Así que vamos a continuar esta tertulia tan interesante en la mesa. ¿El libro? Sí, nos pide el autor que por favor compren el libro. Muchísimas gracias. Continuamos mañana con nuestro congreso.